Resumen de la novela Mi lobo de invierno, capítulo 43, 44 y 45. Después de que Dante recuperara la memoria y recordara todos aquellos momentos de alegría, pero también de tristeza y de enojo, tuvo una necesidad muy fuerte de ver a Annie, ya que sabía que solamente ella podía calmarlo. Se dirigió hacia la cabaña. Este fragmento lo comienza a narrar Annie. Annie escuchó un ruido en su ventana. Con miedo se incorporó y al darse cuenta que era Dante, ese sentimiento desapareció. Dante, aún con el mareo, le dijo a Annie que había recordado todo. Entre esas cosas, que su lobezno era Demian, su hermano. Ella se quedó confundida. Le contó también acerca de lo que hizo Adolf. La misma rabia que sentía Dante, también la comenzó a sentir Annie. Ahora sabía que su lobezno estaba muerto y que el culpable era Adolf. Se quedaron en silencio por un largo rato. Después Annie le preguntó que si él había sido quien la había salvado cuando quedó atrapada en la nieve. Dante le respondió que sí. Annie lo abrazó, le dio las gracias, se dio cuenta que él estuvo incluso antes de que se conocieran. Ese abrazo calmó a Dante, lo tranquilizó. De pronto separó a Annie y le dijo que su abuelo iba hacia ellos. Ella corrió hacia la cama y se tapó con las sábanas. Estaba a punto de amanecer. Gracias, conejita, le dijo Dante. Annie aún no se acostumbraba a que la llamara así. Él salió, corrió hacia el bosque y se perdió entre los árboles. Entró el abuelo de Annie, revisó el cuarto y no vio nada. Salió y cerró la puerta. Al día siguiente Annie se levantó, aún con los moretones que le había hecho Melissa, pero no lo veía como un impedimento para ir a clases. Bajó y vio a su abuela. La saludó. Ella le preguntó si ya estaba mejor. Annie la observó. Veía en ella a una mujer que, aunque mayor, tenía gracia. Sus ojos brillaban. Sabía que ella había vivido toda su vida en ese pueblo y que ahí se había casado. Siempre quiso saber cómo se conocieron sus abuelos, pero él siempre reaccionaba molesto cuando Annie preguntaba. Su abuela respetaba y prefería no decir nada. Su abuelo se había ido a la capital. Para sorpresa de Annie, su abuela le dijo que sabía que él había ido a ver a aquel joven llamado Dante. Annie le respondió que si ella sabía lo que él era. Recordó en ese momento aquella vez que su abuela se puso furiosa por el supuesto trabajo de Annie acerca de los hombres lobo. La abuela se puso algo nerviosa, pero parecía divertida. Iba a decirle algo a Annie, pero se dio vuelta y le dijo que ya era tarde. Annie rápidamente desayunó, abrazó a su abuela dándole un beso y le dijo que la quería. Su abuela le correspondió, le tomó su rostro y le dijo que algún día sabría algo que siempre había querido contarle. La abrazó, la empujó hacia la puerta y de sus ropas le sacó aquel gorro. Le dijo a Annie que ya no lo necesitaría más, que luciría su hermoso cabello. Pensó que su abuela siempre supo lo del gorro. Annie derramó unas lágrimas. Su abuela se las secó y le dio un beso en la mejilla. Le dijo adiós con la mano, cerró la puerta y Annie no la volvió a ver. En el camino no encontró a Dante, entendía el porqué, pero ya se había acostumbrado a su compañía. Dante no asistió ese día a clases. Annie se percató que todas las miradas se fijaron en ella. Algunos jóvenes la saludaron y algunas chicas le mostraron su apoyo. De Melissa no supo nada. Daniel le dijo lo que le habían hecho. Annie y Daniel se pasaron el día juntos. En su hora libre, Annie lo llevó a una banca alejada de todos. Le platicó acerca de todo lo que le había dicho Dante. Le dijo que su madre y el padre de Dante eran hermanos. Daniel le dijo en tono de broma que era un asco ser familia de esa bestia. Ambos se rieron. Sin embargo, aún faltaba contarle lo cruel de la historia. Al saber que Adolf fue quien mató a su madre, Daniel apretó sus puños, golpeó un árbol, escurría sangre de sus puños. Furioso dijo que lo quería ver muerto y que ayudaría a Dante con lo que pudiera. Annie lo abrazó para tranquilizarlo. Le dijo que ya tenían un plan. Daniel se calmó poco a poco y Annie lo acompañó a su casa. Lo dejó y cuando regresaba a la cabaña se encontró a Melissa. Para sorpresa de Annie, ésta le dijo que sabía lo que habían conversado ella y Daniel, que había aprendido el lenguaje de señas solo para fastidiarla. Supo que Melissa le había dicho todo a Adolf.
y que él le ordenó hacer algo grande contra Annie. Ella iba a correr para advertirle a Dante, pero Melissa le señaló rumbo a la cabaña. Le preguntó si veía el humo. Melissa le dijo que como no había visto la camioneta de sus abuelos, decidió quemar la cabaña para dejar a Annie sin nada. Ella le gritó que ahí estaba su abuela. Corrió, no pudo ver la reacción de Melissa. Rogaba llegar a tiempo. Cuando logró llegar, vio cómo el fuego había consumido parte de la cabaña. Annie no le pensó y se adentró en ella. Habían llamas por todos lados. Pensó que si tenía que ir al infierno, lo haría por su abuela. La cabaña estaba en llamas. Los muebles eran bolas de fuego y el humo comenzó a entrar a los pulmones de Annie. Le costaba trabajo respirar. Subió las escaleras para ir directo al cuarto de sus abuelos. El techo comenzaba a desplomarse. Annie comenzó a gritarle a su abuela. Logró apenas escuchar una tos muy apagada. Provenía de la recámara de Annie. Al querer abrirla, la chapa quemó su mano. Jaló su manga para poder cubrirse y abrir. Cuando entró, vio a su abuela recostada con un cuadernillo viejo entre sus manos. Annie se acercó y vio que su abuela estaba inconsciente. Apenas si tosía, señal que le estaba costando trabajo respirar. La tomó de los hombros para reanimarla. Su abuela con una voz apagada la nombró y le mencionó el diario que tenía entre sus manos. Annie lo tomó, lo metió entre sus ropas e intentó salir con su abuela en brazos. Bajó con mucho trabajo y se arrastró jalando a su abuela, alejándola del fuego. Una vez afuera, revisó los signos vitales de su abuela. Eran casi imperceptibles y su respiración muy lenta. No sabía qué hacer. Iba a comenzar a gritar por ayuda y un ruido conocido la hizo reaccionar. Una ambulancia, patrullas y un camión de bomberos subían por el sendero a toda velocidad. Los paramédicos se acercaron. Annie no paraba de llorar. Ellos intentaron calmarla y le dijeron que llevarían a su abuela de urgencia al hospital para atenderla. Annie se acercó a la camilla, tomó la mano de su abuela, le alcanzó a oír que le dijo: «El diario, cariño, te quiero», y quedó nuevamente inconsciente. Se llevaron a su abuela y Annie fue atendida ahí. Le pusieron oxígeno y le curaron la quemada de su mano derecha. La interrogaron para que dijera cómo había sucedido el incendio, pero por alguna razón Annie no quiso decir que había sido Melissa por órdenes de Adolf. Cuando llegó su abuelo, buscó dónde estacionarse ya que había muchas patrullas. Le gritó a Annie preguntando qué había pasado, en dónde estaba su abuela. Annie lo abrazó y comenzó a llorar. No podía articular palabra. Su abuelo la tranquilizó y esperó a que se calmara. Después le relató todo desde que entró hasta que salieron de la cabaña. La parte donde se encontró a Melissa la omitió. Se acercó uno de los oficiales y le dijo que el incendio había iniciado en la parte de atrás de la cabaña y que éste había sido provocado. Su abuelo, furioso, se preguntaba quién hizo algo así. Los policías les dijeron que investigarían y que si sabían ellos algo, que los contactaran, ya que no era normal que algo así ocurriera en Green Colt. Les preguntó si tenían dónde quedarse. Respondieron que no, que lo único que tenían era la cabaña. Les preguntaron por algún familiar y Annie solo pensó en Daniel. Sabía que ellos les brindarían posada. Solo que su abuelo se rehusaba a recibir ayuda de otros. El oficial le dijo que era mejor mantenerse seguros con un conocido, ya que no sabían si alguien les quería hacer daño. Su abuelo, no muy convencido, respondió que lo pensaría, pero que primero iría con su esposa. Se levantó y le dijo a Annie que lo siguiera. El oficial les dijo que fueran con cuidado y les sonrió. Su abuelo condujo sin decir palabra. Annie lo agradecía, ya que no sabía ni qué decir. Tenía sentimientos encontrados. No había recibido noticias de Dante. Su abuela estaba en el hospital y estaba segura que Adolf ya sabía lo que planeaban hacer en su contra. Sabía que tenía que avisarle a Dante antes que fuera demasiado tarde. Llegaron al hospital y la enfermera les dijo con un gesto extraño que esperaran. Llegó el doctor de nombre Samuel
y con un profundo pesar le dijo que la abuela Margaret había perdido la vida después de llegar al hospital. Había inhalado mucho humo. Annie sintió morir. Su abuelo tomó del cuello al doctor diciéndole que no podía hacer. El médico trató de calmarlo. Comenzó a llorar. Su rostro se llenó de lágrimas. Annie sintió que en ese momento su abuelo dejaba de ser persona y se convertía en una figura desesperada y sola. Habría perdido a su compañera de vida. Annie tampoco lo asimilaba. Creía que su abuela estaba en aquel cuarto de hospital. Saldría y volverían a su vida de siempre. Días felices, tranquilos, de largas charlas nocturnas. Pensaba en todo eso. De pronto su vista se nubló. Se desmayó. Cuando despertó se encontraba en su recámara. Todo estaba como siempre, aunque su ventana estaba entreabierta. Era raro, ya que Annie siempre la cerraba. Alguien tocó la puerta. Era su abuela, pero como una niña. Pensó si aquello era real o no, y en un momento la veía como una muchacha joven y bella. Se sentó a su lado. Annie le preguntó que qué pasaba. Su abuela le dijo que solo iba para despedirse porque iría a un viaje. Sin entender, Annie le dijo que el abuelo se enojaría. Su abuela le respondió que sí, que entendería y que después él la alcanzaría. Annie seguía sin comprender cómo un viaje. En eso vio que un enorme lobo blanco entraba a su recámara. Le recordó algo, pero no sabía qué. Le preguntó a su abuela que qué era eso. Ella le dijo, ¿eso? Y señaló sin interés al lobo, quien la miraba enojado. Le dijo que era un viejo amigo que la acompañaría en aquel viaje. El lobo miró a Annie y le soltó un soplido, después de que ella le dijera a su abuela que por qué él y su abuelo y ella no. Algo vio Annie en aquel descomunal lobo que le era muy familiar. La abuela le respondió a Annie que lo entendería si leía el diario que le había obsequiado, que lo cuidara mucho. En eso se levantó y comenzó a alejarse junto con aquel lobo. Annie le gritó suplicando, tomándola de sus piernas, que no la dejara, que no se fuera. De pronto Annie era aquella niña de 3 años que veía a su abuela después que murieran sus padres. Su abuela se inclinó y vio en ella a una mujer hermosa, de larga cabellera pelirroja y ojos café oscuro. Parecía tener algo de 19 años. Le dijo al oído que era su pequeña, que la quería, que se cuidara y la abrazó. Annie sollozaba. Le respondió que también la quería. Vio a su abuela levantarse. El lobo se acercó y le lamió su mejilla. Su abuela le dijo que volteara hacia la ventana porque alguien la esperaba. Annie escuchó un aullido melancólico. Se preguntó si era Dante, y cuando volteó, su abuela y aquel lobo habían desaparecido. Annie, en su niñez, se esforzó por querer alcanzar a su abuela. Cuando creyó que lo lograría, vio una luz brillante. Estaba en la camilla. Se había desmayado. Pensó que el encuentro con su abuela había sido su imaginación. Sin embargo, lo sintió tan real que dudó. Ya no estaba su abuela, pero no estaba sola. Recordó sus palabras. Lo entenderás si lees el diario. Revisó entre sus ropas, tomó ese cuadernillo desgastado por los años, abrió la página y con letra fina leyó, Diario de Margaret. Annie se dijo, «Es tu diario, abuela». Lloró, abrazándola hacia su pecho. Sintió la necesidad de ver a Dante. No sabía si estaba bien. Llevó una mano hacia el collar que él le había regalado y se preguntó en dónde estaba. En este fragmento comienza a narrar Dante. Dante abrió los ojos y se vio en un charco de sangre, lastimado, amarrado con cadenas que al menor movimiento le producían un terrible dolor. Habían pasado 5 días después de haber recordado todo. De regresar de la cabaña de Annie, Dante pensó que se había confiado demasiado. Esa misma mañana que regresó, le había contado todo a Conrad, incluso que lo había recordado también a él. Conrad se lamentó no haber podido actuar valientemente y se reprochó. Dante lo calló de inmediato y le dijo que era un cachorro,
que no hubiese podido hacer nada, que fue inteligente quedarse y servirle a Adolf, y esperar el mejor momento para vengarse. Acordaron reunir a toda la manada, decir el juramento y matar a Adolf, y obligar a quienes lo seguían para poder estar en paz. Conrad le sugirió regresar a la mansión y fingir no saber nada. Dante sabía que iba a ser imposible, pero Conrad le repitió en varias ocasiones que no levantara sospechas. Dante llegó a la mansión. Estaba todo en silencio. Sintió una mirada seguida de un fuerte golpe en la cara. Era Adolf, que con un tono de burla hizo a Dante enfurecer. Le dio otra patada en las costillas. De pronto lo escuchó decir: «Es mi sobrino». Se dio cuenta que Adolf ya sabía que había recuperado su memoria y con ella todos sus recuerdos. En la mansión estaban los fieles seguidores de Adolf, quienes lo levantaron con brusquedad. Dante, furioso, le dijo que era un maldito, que había matado a su propia hermana, la madre de Dante, y a su padre. Adolf hizo un gesto de indiferencia. Volvió a golpear a Dante hasta romperle la nariz y la boca. Con un gran cinismo, Adolf le dijo que había sido un sacrificio necesario. Le dijo a Dante que tenía que leer el juramento. Él sonrió con sarcasmo y negó con la cabeza. Adolf le dijo que ya sabía que no iba a querer y que por eso ya le había dado órdenes a Melissa para hacer algo contra Annie. Remató diciéndole que Melissa fue quien le informó de todo. Dante la maldijo, aunque no sabía cómo lo había descubierto. Sus heridas se habían curado y su piel se regeneraba rápidamente, pero Dante, con rabia, gritó cosas ofensivas. Volvió a recibir golpes, lastimándolo nuevamente, pero estaba satisfecho de haber dicho lo que quería. Le dijo a Adolf que si le pasaba algo a Annie, lo mataría. Este rió burlonamente y le dijo que la familia de Annie tenía un historial con los lobos de Green Hall, diciéndole que eso había terminado en tragedia, lo mismo que pasaría con él. Recibió más golpes, cayó inconsciente, y al despertar, Conrad estaba frente a él, diciéndole que no sabía cómo Adolf se había enterado de todo, pero que lo sacaría de ahí. Dante le preguntó acerca de Annie. Conrad le dijo que habían incendiado la cabaña, que Annie estaba bien, pero que su abuela había muerto. Dante imaginaba el dolor de Annie y él se sentía culpable por haberse involucrado con ella. Mientras tanto, Conrad intentaba soltarlo y Dante se preguntaba cómo es que Adolf lo había dejado solo con él. Sospechó de eso y le dijo a Conrad que volviera a ponerle las cadenas en su lugar, que mejor reuniera a la manada y cuando fuera el momento lo sacara de ahí. Conrad dudó. Le dijo que Adolf lo torturaría hasta que dijera el juramento y que reunir a toda la manada le llevaría tiempo. Sarcástico, Dante le dijo que le daría más tiempo del que necesitaría. Ya había aguantado mucho. Supo que podría aguantar más. Antes que Conrad saliera, le dijo que mantuviera alejada a Annie. Conrad, hablándole de tú, le dijo que no se preocupara, que la cuidaría. Dante se quedó pensando el por qué le hablaba de tú, desde cuándo le había dejado de tener respeto. Los días siguientes fueron de golpes y tortura para Dante. Sus heridas se regeneraban rápido, pero el dolor estaba. El piso no dejaba de mancharse cada minuto con un charco de sangre nueva. Su única fuerza en esos momentos era saber que Annie estaba fuera de peligro. Recordarla le daba fuerza para resistir. Un día más o un día menos, pensó.